Bueno, pues hoy es jueves, por supuesto, claro, tiene usted razón. Hoy le toca colaborar y participar en este espacio y nos da mucho gusto recibirlo siempre al maestro Alfonso Zárate. Él es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma de estrategia y comunicación política, pero desde luego periodista. Él escribe Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves y con nosotros también lo comparte. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Gracias, Pepe. Bien. Bueno, yo creo que es el momento de hacer una reflexión sobre el estilo personal de gobernar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos está diciendo Acapulco de ese estilo personal de gobernar? Sí, me parece muy pertinente la pregunta, porque yo creo que los líderes se dimensionan en buena medida cuando enfrentan un desafío mayúsculo. Y en este caso, la tragedia en Acapulco es un enorme desafío que nos permitiría observar cuáles son las características de este gobierno y particularmente de este presidente. Partiría de reconocer que nos ha anunciado que piensa utilizar 15,000 millones de pesos del fideicomiso, de los fideicomisos del Poder Judicial, para canalizarlos a la atención de esta calamidad. Después, el diputado Mier, que es líder de la mayoría de Morena en Cámara de Diputados, dice que por qué no también 26,000 millones de pesos que tienen los organismos autónomos, para utilizarlos también con este propósito. Y desde luego yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que en un país como México, que está ubicado geográficamente en una zona que lo hace vulnerable ante los desastres de muy diversa naturaleza, ciclones, plagas, inundaciones, es decir... Y temblores. Y desde luego temblores, sismos. Bueno, un país con estas características requeriría de tener una previsión que de alguna manera lo tuvo, entre otras cosas, con el Fondo de Desastres, que se estableció en 1996. La idea era tener un ahorro, un cúmulo de recursos que ante una emergencia pudieran disponerse con toda... Inmediatamente. Y entonces lo que hace el presidente es desaparece el Fonden. Lo desaparece como ha desaparecido tantísimos organismos. ¿Pero por qué lo desaparece? ¿Por qué la acusa que era una caja chica muy grande para beneficiar los bolsillos de los rateros de los regímenes anteriores? Y es un manejo político. Y eso es algo similar a la argumentación que dio en todos los casos. La corrupción está presente como uno de los sustentos de la desaparición del nuevo aeropuerto en Texcoco. Está en uno de los argumentos de la desaparición de más de 100 fideicomisos. Y la paradoja es que no hay una sola denuncia y que no hay una información que ofreció dar en las siguientes semanas sobre esa corrupción, pero finalmente se agenció de estos recursos. Y entonces, ¿qué está pasando ahora con Acapulco? Pues está pasando que el presidente quiere disponer de esos 15,000 millones del Poder Judicial y Mier de los 26,000 millones de los órganos autónomos. Es decir, están tratando de obtener recursos de donde los haya, cuando había una institución preparada, prevista para esto. Y eso me trae a colación lo siguiente, que esta actitud antiinstitucional del presidente y de este gobierno es uno de los rasgos que caracterizan con mayor precisión un fenómeno muy estudiado en las ciencias sociales, que es el populismo. Es decir, el populismo es un fenómeno, es un movimiento, es un líder que ha merecido la atención de la sociología política a lo largo de muchísimas décadas. A mí me tocó hace muchos años, como estudiante de la maestría en sociología política, hacer un ensayo sobre el populismo, que hoy revisé. Esta mañana lo revisé y encontré... ¿Pasó la prueba del ácido? Sí, absolutamente, Pepe. Mira, es algo sorprendente. Cuando tú revisas a nivel teórico lo que se ha descubierto sobre los populismos y lo comparas con el caso mexicano, dices, es una calca. Mencionaría algunos de los principales ingredientes. Número 1, lo encabeza un líder carismático. Es decir, es un liderazgo unipersonal. No se trata de liderazgo de un grupo, de una pandilla. No, es un liderazgo unipersonal. Una segunda característica es este líder
tiene una relación especial con el pueblo. Es decir, a él no le gusta que haya una mediación entre el pueblo, que podría ser el Congreso de la Unión o las grandes organizaciones sociales. No, él quiere una comunicación directa con el pueblo. Entonces, este líder, el líder populista, ama las concentraciones, los grupos masivos, los diálogos plebiscitarios en donde se le pregunta a la gente, ¿están ustedes de acuerdo con? Y la gente en aclamación contesta sí. El populismo denuncia a las instituciones. El líder populista es un líder que señala que las instituciones operan en perjuicio del pueblo y en beneficio de una élite. Y desde luego el populismo siempre identifica a un adversario. Cuando se habla de populismo, se habla de un fenómeno que invoca permanentemente al pueblo. Es el pueblo en contra de su enemigo. En el caso, por ejemplo, de Argentina, el populismo identifica como su enemigo a la oligarquía. En el caso del nazismo, que es ubicado también como un fenómeno populista, su enemigo son los judíos. Entonces, en otros populismos, su enemigo es los ricos, la élite económica. ¿Qué otros rasgos tiene el populismo? El exceso en las promesas. Es decir, el líder populista construye una fantasía de promesa. ¿Qué pasa en el caso mexicano? Esa fantasía es la 4T. Entonces, el líder nos dice que no va a ser un gobierno más, que es un gobierno a la altura de Juárez, Madero. Es decir, él nos va a llevar a la tierra prometida. Ajá. Por eso le llama cuarta transformación, porque si la independencia fue la primera, la reforma la segunda, la revolución la tercera, él nos está llevando a la cuarta transformación. Así que ¿Eso no es un signo de megalomanía? Sí, claro. Yo creo que es un... Ya lo comentábamos hace 8 días aquí. Exactamente. Yo creo que, digamos, esta pretensión del líder de ubicarse a la altura de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Cárdenas, es desde luego un síndrome de megalomanía que habla también de alguien que tiene un apartamiento o un distanciamiento respecto de la realidad. Otro rasgo... Yo no soy psiquiatra, pero ¿no esconde todo esto algún tipo de psicopatología? Sí, sin duda. Yo creo que cuando tú hablas con psiquiatras, con psicólogos sociales, te dicen que hay una serie de elementos que muestran una patología. Entonces, y lo curioso del fenómeno es que estos líderes pueden ser extraordinariamente seductores. Cuando nosotros hoy vemos en un documental un discurso de Benito Mussolini y nos enfatizamos en su mirada, es la mirada de un hombre perturbado. Pero ese hombre perturbado podía movilizar a millones de italianos, o el caso de Adolfo Hitler. Entonces, este fenómeno, digamos, una de las explicaciones que se da es que atienden en el discurso, en sus halagos, a un sector muy amplio de la sociedad mexicana, y logran interpretar adecuadamente que ese segmento guarda resabios de un resentimiento, de que su mala condición económica o social tiene que ver con que alguien lo ha explotado, con que ellos son pobres porque existen ricos, y en consecuencia este segmento de la sociedad genera una comunicación con el líder que Francesco Alberoni, por ejemplo, a la hora de hablar del erotismo y del enamoramiento, dice que el enamorado construye a su objeto amado de la misma dimensión de su necesidad de amar. Entonces, esto ocurre con el grueso de la sociedad, construyen a un líder del tamaño de su necesidad de amar. Entonces, concluyo diciendo, Pepe, que los líderes populistas en la historia, digamos lo mismo Perón, que a lo mejor Hugo Chávez o Maduro o Evo Morales, generan mucho desquiciamiento en sus políticas, porque sus políticas públicas suelen ser ocurrencias o decisiones temperamentales. La cancelación del nuevo aeropuerto, la construcción de Dos Bocas, es decir, salidas
que no corresponden a un estudio de factibilidad, etcétera. Y entonces la conclusión es que generalmente cuando terminan sus gobiernos dejan una economía desfondada, desestructurada, un ambiente social de gran confrontación. Así que sí creo que la manera en que este gobierno se está acercando al tema Acapulco nos da ingredientes para valorar el perfil y el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador. Gracias, Alfonso. Gracias por esta reflexión. Con Bienvenido. mucho gusto. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Sale. Sin duda y sin falta, desde luego. Alfonso Zárate, periodista a los usos del poder. Una pausa breve, volvemos.